Listo, chicos. Buenos días. Entonces, continuamos con la segunda clase de histología. Lo que habíamos visto básicamente en la última clase fue cómo básicamente distinguir los tipos de epitelio. Vimos epitelios en general, así que bueno, ya reconocimos este epitelio de aquí. ¿Quién me hace acuerdo qué nombre, ya sea el nombre largo o el nombre corto, le dimos a este pequeño epitelio muy especial que está aquí? ¿Qué nombre le habíamos dado al epitelio que está aquí? Epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio. ¿Y quién me hace acuerdo del nombre larguísimo de este epitelio? Epitelio Epitelio respiratorio. cilíndrico estratificado, ciliado, con células caliciformes. Muy bien, muy bien. Todo ese es el nombre completo. Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo estratificado, con células caliciformes. Listo. Al final de esta presentación les tengo aquí unos ejemplos de dónde están estos epitelios, porque siempre, por lo general, las primeras preguntas de histología son mencione 5 lugares o 3 lugares donde se encuentran estos epitelios, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ir con estos dos epitelios, este de aquí y este de acá, que a primera vista pueden parecer un poco iguales, pero en realidad no lo son. Ahora, yo tengo que darle mi nombre completo. Obviamente, la fórmula es epitelio, obviamente, ¿ya? De ahí les decía que seguía la forma, ¿ya? Es decir, si la célula era plana, era cúbica o era cilíndrica, ¿ya? En este caso, ¿quién me puede decir, no el nombre, sino quién me puede decir qué nota aquí de particular o qué nota aquí especial en este epitelio, en las células? ¿Quién nota algo así a simple vista? ¿Qué es lo que notan ustedes que digan que es diferente al resto? ¿Nadie? Ya, yo les diré entonces, porque este epitelio sí es un poquito difícil para ustedes. Este epitelio, si ustedes se dan cuenta, tiene una primera capa de células aplanadas. Como ustedes pueden ver, células que son más anchas que altas y por ahí tienen un núcleo aplastado. Ya tiene una primera capa. De ahí, si sigo bajando, las células ya no son planas, son células cúbicas, que son igual de anchas y planas y un núcleo redondeado. Y si yo sigo bajando a este nivel en la parte más basal, yo tengo células cilíndricas, que son más altas que anchas y tienen núcleos ovalados. Entonces, en este epitelio, ¿qué consto yo? Yo tengo básicamente los 3 tipos de formas celulares, plano, cúbico y cilíndrico. Yo sé que me van a responder ustedes, pero quiero igualmente escucharlos. ¿Cómo yo llamaría a este epitelio según ustedes? Yo no les he dicho, pero ¿cómo según ustedes llamarían a este epitelio? Y digan sin miedo de equivocarse nomás. ¿Cómo llamarían ustedes según esto? No importa si se equivocan o no. Epitelio plano estratificado. Muy bien, eso. Ahora, la pregunta que ustedes estarán haciendo es ¿por qué? Porque es primero por cuestiones de clasificación. Yo a este epitelio no lo puedo llamar epitelio plano cúbico cilíndrico. No, yo tengo que ponerle solo uno. ¿Y quién, y esto grábense, quién es el que me da para decir si es un epitelio plano cúbico cilíndrico? Yo, de todas las capas, siempre voy a tomar la más superficial, la que está en la superficie más apical, ¿ya? Y en este caso, la que está en la superficie más apical son las planas. Así que es un epitelio efectivamente plano. Y otra cosa, no hay una sola capa de células planas. Hay muchísimas capas. Vamos a contarlas rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Unas 25 capas aproximadamente. ¿Ya? Así que, como se está dispuesto en capas, como dijo su compañera, es un epitelio plano estratificado. ¿Ya? ¿Qué sigue en la fórmula? Tengo que ver si hay alguna especialización o algo más. No veo células caliciformes, no veo nada, así que no, ahí se queda nomás, todo chévere. Listo, epitelio plano estratificado. Yo sí quiero aquí quizás hacerles una pregunta que muchos de ustedes aquí quizás vean.
Quiero que comparen estas células. Vean esta célula aquí, cómo su citoplasma se tiñe muy acidófilo. Y vean estas células de acá, cómo su citoplasma no se tiñe. Pregunta, y esto lo vimos en tinción, ¿por qué creen que no se está tiñendo? ¿Por qué no se tiñen esas células? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que decíamos que no teñía la hematoxilina de eosina? ¿Qué es lo que no tiñe? La grasa. La grasa y los lípidos. Muy bien. Agreguen una cosita más. Y el moco también habíamos dicho. ¿Ya? Y es que la hematoxilina de eosina no tiñe, en general, carbohidratos. ¿Qué pasa con esto? Cuando ustedes ya más o menos vayan viendo aparato respiratorio, o bueno, ahorita les puedo decir. Hoy no, ya mismo que vemos epitelio glandular y vemos. Estas células que están aquí, las células caliciformes, yo les dije que producía moco. El moco, a final de cuentas, termina siendo una especie de carbohidrato, que ustedes no se lo crean. ¿Ya? Y por eso no se tiñe. Casi lo mismo pasa con estas células de aquí. Estas células de aquí no se tiñen no porque tengan moco ni nada, sino porque cuando ustedes vean aparato reproductor femenino, van a ver que estas células de aquí son ricas en un compuesto llamado glucógeno. Y el glucógeno, al final de cuentas, es un carbohidrato. Y básicamente todas estas células están rellenas de glucógeno. Y si están rellenas de glucógeno, entonces no se van a poder pintar. De nuevo, ¿por qué? Porque la hematoxilina y eosina no tiene estos compuestos. Espero haya quedado claro. Si no quedó claro, me avisan para repetirles. Pero básicamente es eso. Incluso si yo hago un zoom a este nivel, yo puedo ver aquí, puedo distinguir muy bien la membrana celular, puedo distinguir al núcleo, pero vean, el citoplasma es pálido, no se tiñe y justamente por la presencia de esto. Entonces, de aquí tengo a otro epitelio. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Es epitelio? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo la luz. Listo. Epitelio. Una persona al azar que no sea la misma que me respondieron. ¿Cuál sería el nombre? De acuerdo a la primera capa. O sea, esta capa aquí. ¿Sería plano? ¿Sería cúbico? ¿Sería cilíndrico? ¿Cuál sería? Plano. Muy bien, lo que me escribieron. Plano. Es plano. ¿Por qué? Porque justamente ven aquí. Yo voy a tomar esta célula. Una célula aplanada, aplastada, con su núcleo aplastado. Tengo lo mismo aquí y por aquí tengo lo mismo. ¿Ya? Justo, en epitelio plano. Tengo que ver las capas. Yo aquí tengo una primera capa, tengo una segunda capa, tercera, cuarta, hasta 20 capas. Es un epitelio plano estratificado. Muy bien. Ahora, ¿qué ven ustedes de diferente entre este epitelio de aquí y este epitelio de acá? Ambos son epitelios planos estratificados, ojo. Pero ¿qué ven ustedes de diferente? ¿Qué ven ustedes que dicen, este epitelio tiene que el otro no tiene? Porque ambos son estratificados, ambos tienen distintas capas con distintas formas. ¿Ya? Pero ¿qué ven ustedes quizás? Algo que diga, esto quizás me llama la atención. ¿Qué ven ustedes? Algo que les llame la atención. ¿No será quizás esta capa que ven aquí? Ustedes vean, esta capa que está aquí, marcada en número 3. Ay, ¿qué pasó? Ya. Esta capa que está, exacto, en la zona apical hay una capa. Muy bien, bien todo lo que están diciendo. Aquí en la zona apical hay una capa. Cosa que a este nivel no hay. Esta capa aquí, cuando ustedes vean piel, es básicamente un conjunto de proteínas, un conjunto de células muertas, ya conocido, más que todo un conjunto de proteínas, conocido como queratina. ¿Ya? Y yo les dije que la fórmula del epitelio era añadir el nombre, el apellido y si llevaba algo adicional. En este caso, este epitelio sí lleva algo adicional, que es queratina. Entonces, es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Queratinizado o con queratina, es lo mismo.
¿ya? En cambio, el de aquí no lleva queratina. Y ustedes pueden decirle epitelio plano estratificado y está chévere. Pueden decirle también epitelio plano estratificado no queratinizado. Y igual está bien. Cualquiera de las dos formas que a este aquí, a este, cualquiera de los dos nombres que le quieran poner, epitelio plano estratificado no queratinizado, o solamente epitelio plano estratificado, muy bien, tienen 10, pasó, está correcto, correctísimo. Pero este de aquí, sí o sí tienen que ponerle queratina, ¿ya? Queratinizado con queratina, como le quieran poner. Ahora, a grosso modo, ¿qué es esta capa de queratina? Ya les había dicho, no es nada más que un conjunto de proteínas principalmente y de células muertas, ya que están en la parte más apical. Ahora, lo que yo les había dicho, ¿dónde están estos tipos de epitelio? Esta es pregunta que siempre le hacen a los alumnos. El primer epitelio respiratorio, obviamente va a estar en el árbol respiratorio. En todo lo que es el aparato, en la mayoría del aparato respiratorio. Y ustedes ahí pueden nombrar cavidades nasales, está en la nasofaringe, está en la laringe, está en la tráquea, está en los bronquios mayores, en parte de la ramificación bronquial, por ahí más o menos suele estar. Ya, eso es una pregunta que siempre se les hace. Mencione 3 lugares donde esté dicho epitelio y ustedes tienen que responder. Ya. Aquí, este epitelio plano estratificado o no queratinizado, como le quieran decir ustedes, esperemos un ratito, chicos. Listo, chicos, perdón, tuve que entrar una llamada. Bueno, este epitelio que ustedes ven aquí, el epitelio plano estratificado no queratinizado, ya, se localiza en esófago, ya, se localiza también en útero, se localiza en vagina, ya, y también se localiza a nivel de la porción distal del recto, ya. Ahí les di 4 lugares, por lo general ya les digo, mencionan 3 lugares, ya. De ahí es donde nace el meme, no des tu cardiomiocito, que es el músculo cardíaco, a la persona que solamente quiere tu epitelio plano estratificado. Ya, de ahí es donde nace esa frase. Todo esto debido a los distintos epitelios que tienen estos órganos. Y luego de esto tenemos a este aquí, el plano estratificado queratinizado, que es un solo lugar y es la piel. Ya, solamente ahí está en la piel. Y bueno, de ahí nacen algunos términos que ustedes verán en piel, como son la piel fina y la piel gruesa, ya que eso más bien varía dependiendo de la cantidad de queratina. Ya, eso de nuevo, cuando ustedes vean piel, van a entender mucho mejor. Ya, pero básicamente esta es la nomenclatura de estos epitelios. Aquí ya vimos a los epitelios simples, ya el plano, el cúbico y el cilíndrico, con sus lugares donde están más o menos. Aquí vimos a los epitelios estratificados. Y de aquí vamos a ver también epitelios estratificados, pero que son un poco más especiales. ¿Ya? Entonces, vamos a verlos. Primero, veamos esto aquí. ¿Es un epitelio? Sí, porque aquí tengo a la luz. Y de aquí todo esto más o menos sería la membrana basal. Es un poquito gruesa este nivel. ¿Ya? Es un tubo. ¿Ya? Así que veamos. ¿Es un epitelio? Sí. De ahí tengo que seguir con la forma. ¿Quién de aquí se arriesga y me dice cuál es la forma de este epitelio? ¿Cúbico, plano, cilíndrico? ¿Qué ven ustedes? Siempre, si no pueden ver la célula, guíense por el núcleo. Ya, dime Talbot, ¿qué sería? Cilíndrica, porque hay algunas células que están ovaladas, que su núcleo es ovalado. Ya, si tú vas a cilíndrica, ¿quién están a favor de su compañero o alguien tiene otra cosita? Yo Por creo que aquí es me dice cúbico, porque el cúbico, núcleo es ovoide. porque el núcleo es redondeado. Lo que dijo su compañero de que ve algunas células con núcleo cilíndrico está muy bien. Por aquí hay algunas células con núcleo cilíndrico, núcleo ovalado, perdón, núcleo ovalado, por aquí. Ya, pero acuérdense que para ustedes nombrar un epitelio, sobre todo un epitelio estratificado, se tienen que guiar en la primera capa.
en este caso, en la capa que está a este nivel. ¿Ya? Está bien lo que dijo Talbot. Talbot en este caso vio las células que estaban en la parte basal. ¿Ya? Pero en este caso ya les dije que siempre son las células. Cuando es un epitelio estratificado, ustedes tienen que ver las células que están en la parte apical, en la parte que está cercana a la luz. Eso es lo que nos da el nombre. ¿Ya? Entonces, bueno. Tengo entonces que es un epitelio. Veo a los núcleos redondeados. Es un epitelio cúbico. Y de nuevo, no hay una sola capa. Yo veo muchísimas capas. Así que es un epitelio cúbico estratificado. No veo cilios, no veo células caliciformes, no veo queratina. Ahí muere. Epitelio cúbico estratificado. Quedamos en eso. Luego de ahí vamos a este epitelio de aquí. ¿Es un epitelio? Sí. Aquí tengo la luz. Y aquí tengo la membrana basal. Entonces, primer nombre, señor epitelio. Ya está. Ojo, estas dos de aquí, estas dos imágenes, son lo mismo. Ya, las dos imágenes son lo mismo, nomás que aquí se los puse un poco más desglosado, ya vamos a ver por qué. Ya, entonces, veamos. Aquí, lo que yo puedo ver son células altas en la primera capa. Ya, los núcleos se los ven ovalados. Así que, con estas características, es un epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque en la parte apical yo veo células altas y veo núcleos ovalados. Epitelio cilíndrico, y como es varias capas, es estratificado. No veo cilios, no veo células caliciformes, no veo nada. Así que ahí muere. Y de ahí me faltaría esta aquí. Este epitelio que ustedes pueden ver aquí. Déjenme borrarles esto. Ya, es un poquito especial. Es quizás un poquito difícil de explicar. Pero bueno, vamos a tratar de explicarles. Muy bien lo que dijo su compañera que me escribió. Ahora, ¿por qué se conoce así o qué es esto de aquí? Primero veamos, ¿es un epitelio? Sí, aquí tengo la luz. Tengo la luz y tengo la luz. Ya, epitelio. Veamos las capas. Veamos la primera capa. Yo en la primera capa tengo células cúbicas. Es un epitelio cúbico. Y como está dispuesto en capas, es un epitelio cúbico estratificado. Pero ¿qué pasa aquí? Yo les dije que esta imagen de aquí es la misma imagen de acá. ¿Qué pasó aquí? Vean, las células ya no son cúbicas, son células planas. Entonces digo que es un epitelio plano estratificado, tampoco. ¿Qué sucedió aquí? Este es un epitelio especial. Este es un epitelio capaz, y de hecho el único epitelio capaz, de fisiológicamente cambiar su forma, cambiar su morfología, de ser una célula cúbica a ser una célula plana. Es un epitelio que básicamente está entre lo cúbico y lo plano constantemente. A este epitelio de aquí lo podemos conocer como dos nombres. Epitelio de transición, porque justamente está en transición entre lo cúbico y lo plano, o como dijeron la mayoría, el nombre que casi todos le dan, urotelio o epitelio urinario. ¿Por qué? Porque justamente este epitelio está en la luz de las vías urinarias. Vías urinarias que comprende los cálices renales, cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la porción proximal de la uretra. ¿Ya? Eso es lo que comprende las vías colectoras urinarias. ¿Ya? O todo lo que son las vías urinarias en general. ¿Ya? Todos esos órganos ya les voy a desglosar. Ahora, en este esquema podemos verlo mejor. Vean, muchas capas de células. La primera es cúbica. Y vean, tienen como una forma un poquito especial. ¿Ya? Y es que cuando ustedes vean urinario, ustedes van a ver que a estas células de aquí se las conocen como células en paraguas. Porque justamente, como quedan en la forma de un paraguas. ¿Ya? No sé cuáles son las partes de un paraguas, pero este sería como
la parte que hace de paraguas, y este sería como el palito del paraguas. ¿Ya? Pero ese es el nombre que se le da, células en paraguas. ¿Ya? Ahora, la pregunta, ¿por qué este epitelio hace esto? ¿Por qué va de cúbico plano o de cúbico plano de cúbico plano? Es sencillo, para poder adaptarse a la distensibilidad. En español, ustedes saben, vamos a tomar ejemplo la vejiga. Ustedes saben que la vejiga es un globo, ¿ya? Es básicamente un globo que constantemente está llenándose y vaciándose, llenándose y vaciándose. Cuando la vejiga se llena, esta es la vejiga, cuando la vejiga se llena de orina, como bien dijeron, se estira, se distiende, ¿ya? Y este epitelio también se estira, se extiende, en este caso para que la orina pueda, por así decirlo, haber más cantidad de orina, la célula de estar redondita, de estar gordita, se hace plana, se aplasta para dejar pasar más orina, ya para poder, por así decirlo, dar más capacidad, ya. Cuando una vejiga está llena o distendida, el urotelio se hace plano. Ven aquí, células planas, células planas. En cambio, cuando una vejiga está vacía, ¿ya? Cuando el globo vesical está vacío, ya no se estira, sino que se relaja, colapsa. Y en este caso, la vejiga finalmente termina en el urotelio haciendo células cúbicas, ¿ya? Eso es lo que sucede. Si ustedes les llegan a preguntar el urotelio, esto lo preguntan, urotelio lo preguntan siempre en dos clases. Siempre les preguntan en la clase de epitelio y siempre les preguntan en la clase de urinario. Si ustedes les preguntan, el urotelio, ¿qué epitelio es? Es un epitelio estratificado, que va entre lo plano y lo cúbico. Muy bien. ¿Cuál es el otro nombre? Epitelio de transición. ¿Cuándo es que el urotelio adquiere esta morfología, estas características de células cúbicas? Cuando la vejiga está vacía. ¿Y cuándo es que el urotelio adquiere la característica de células planas? Cuando la vejiga está llena. ¿Y por qué lo hace? Para poder distenderse, para poder adaptarse a este estiramiento. ¿Ya? Es por eso. Y esto de las células en paraguas es más cuando se los tomen en urinario. ¿Ya? Pero básicamente esta es la razón. Y lo prometido es deuda. ¿Dónde están estos epitelios? El epitelio cúbico estratificado es un epitelio propio de conductos, ya de conductos grandes, conductos de glándulas sudoríparas, conductos pancreáticos, ya principales, ya. Está también en el interior de las vías biliares, ya en los conductos de la vía biliar. Está también en el interior de los conductos de las glándulas salivales. Ya ustedes, epitelio cúbico estratificado, lo relacionan con conductos, conductos grandes. El conducto de Stenon, el conducto de Wharton, los conductos de Walter, con el conducto de Wilson, el de Santorini, el colédoco, ahí están estos epitelios. ¿Ya? Cúbico estratificado, relacionenlo con conductos, principalmente de vía digestiva. ¿Ya? El epitelio cilíndrico estratificado es un epitelio rarísimo. De hecho, está en pocos lugares. Ya está en la conjuntiva. La conjuntiva es esta capa rosadita que está aquí en el ojo, ya que se afecta en conjuntivitis, y también está en la uretra. Ya, que esta es la uretra. Ya, la uretra es esto. Es este tubito donde bota la orina. La uretra, de hecho, cuando ustedes vean anatomía e histología de la uretra, van a ver que es una de las zonas que más cambios de epitelio tienen. En algunas es plano, en otros segmentos es cilíndrico estratificado, en otros segmentos es urotelio, es el que más cambios tiene. ¿Ya? ¿Y dónde está el urotelio? Vías urinarias. ¿Cuáles son las vías urinarias? ¿O qué órganos comprenden las vías urinarias? Cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga y parte de la uretra. Ya, ahí está por si acaso les llegan a preguntar, mencionen tantos órganos o mencionen tantas estructuras. ¿Ya? Hasta ahora, chicos, y ya con esto terminamos epitelios de revestimiento. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que acotar? Cualquier cosa respecto a estos epitelios, porque de ahí vamos a otro tema aparte que tiene que ver con epitelios, pero es muy aparte. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos?
¿no? Bueno, entonces podemos avanzar entonces con lo siguiente, que justamente corresponde. Entonces, podemos avanzar entonces con lo siguiente que justamente corresponde a esto. La transición de epitelio. Una cosa es epitelio de transición, como es el urotelio. Otra cosa es transición de epitelio. Son cosas parecidas, pero muy distintas. Y esto que es transición de epitelio tiene algo que ver o algo muy importante con las patologías. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? El epitelio, sepan esto, es una sola capa. Es una sola capa continua. El epitelio que está en nuestra piel, ya, que está en nuestra piel, cuando se invagina hacia nuestra cavidad oral cambia. Y en la cavidad oral es el mismo en el esófago, cambia a nivel de lo que corresponde a estómago, cambia a nivel de lo que es rectollano, ya, es una sola capa, el epitelio es uno solo, pero que conforme va imaginándose en las cavidades, va cambiando de forma, ya, y por ende va cambiando de función. De ahí viene el término de transición de epitelio. ¿Qué es el término de transición de epitelio? Es básicamente cuando los epitelios chocan. Cuando dos epitelios distintos chocan o van transformándose. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes en semana de exámenes, ustedes están en la mayoría en segundo. ¿Ya? Ustedes en semana de exámenes es una semana de transición, porque es una semana que están entre el primer semestre y el segundo semestre. ¿Ya? Están ahí chocando, por ahí van, por así decirlo. Un examen depende si van a pasar o no tercer semestre, o depende si se quedan, ¿ya? Es más o menos esto. Y hay bastantes lugares en nuestro cuerpo donde hay transiciones de epitelio. Ya voy a hablar de esos términos. Gracias por hacerme acuerdo. Ya voy a hablar de esos términos en epitelio glandular. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos lugares, por así decirlo, mencionarles? Primero, tenemos a la unión cérvico-uterina. Y chicos, por si acaso, antes me puse bruto. Yo les había dicho que en el útero hay un epitelio plano estratificado. Ya, cambien eso. Ya, me equivoqué. En el útero hay un epitelio cilíndrico simple. Me equivoqué con eso. Me cruzaron los cables. Ya, entonces, unión cérvico-uterina es un lugar. Tengo otro lugar. La unión gastroesofágica. La unión recto-anal. Y tengo también el árbol bronquial. Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo les había dicho que los epitelios a ese nivel cambian o sufren no alteraciones, sino que sufren cambios. El ejemplo clásico, la unión gastroesofágica. El epitelio del esófago es este de aquí. Este es el epitelio del esófago. Y este es el epitelio del estómago. Vamos a coger a cualquier persona arriesgada que quiera decirme, en base a lo que ve aquí, ¿qué epitelio creen que es este? El epitelio del esófago. Para ya sea alguien que ya ha visto, ya conoce, o alguien que recién está viendo, que se aventure nomás, sin miedo. ¿Qué epitelio creen que es este? El del esófago. Cualquier persona. ¿Nadie? A ver. Un epitelio, muy bien. Pero chicos, díganlo sin miedo nomás. Lo dicen bien, díganlo sin miedo. Es un epitelio plano estratificado, justamente. Ese es el epitelio del esófago. Estratificado porque tiene bastantes capas, ¿ya? Y plano porque, recuerden, yo me fijo en la parte superficial. Yo veo células aplanadas, aplastadas. Muy bien. Y a nivel de estómago, ¿qué epitelio ven a este nivel? Veamos. Es una sola capa. ¿Ya? Es una sola capa. Tengo células altas y núcleos ovalados. Es un epitelio cilíndrico simple. Muy bien. Está excelente. No es ciliado. Pueden parecer que estos aquí son cilios, pero no son cilios. En realidad es el moco que se está desprendiendo. ¿Ya?
Entonces, yo tengo este nivel, mis dos choques epitelios. Mi epitelio plano estratificado y mi epitelio cilíndrico simple. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Ustedes ven que a este nivel el epitelio esofágico poco a poco va adelgazándose hasta convertirse en epitelio estomacal, en epitelio gástrico. ¿Ya? Aquí ya van descendiendo las capas celulares, las células planas se van haciendo un poco más altas. Ya es todo un verdadero cambio que sucede aquí. ¿Ya? Si nos vamos a otro lugar, a la unión cérvico-uterina, vemos más o menos lo mismo. ¿Ya? En este caso, tenemos a esta zona que corresponde a un epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Del útero, ¿ya? Y a este epitelio propio del cérvix, ¿ya? Que corresponde a un epitelio plano estratificado. Vean aquí, vean lo que pasa, vean cómo las células cilíndricas, ¿ya? Van, por así decirlo, aumentando progresivamente sus capas, ¿ya? Unión cérvico-uterina, lo mismo. A nivel de útero, un epitelio cilíndrico simple, y a nivel del cérvix es un epitelio plano estratificado. La unión recto-anal, casi lo mismo. Un epitelio cilíndrico simple, y a este nivel se va haciendo un epitelio cilíndrico estratificado. ¿Ya? Y ni se diga ya a nivel distal, ya es un epitelio plano estratificado queratinizado. Y el árbol bronquial, ese se los dejo cuando ya vayamos, cuando ya vean árbol respiratorio, que por así decirlo es la zona donde más transiciones epitelios hay. Es bastante. Ahora, ya que les nombré esto, aquí viene la pregunta. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué es importante? Porque a este nivel, en toda transición de epitelio, es donde se originan la mayoría de patologías de tipo cancerígena, la mayoría de patologías de origen tumoral, la mayoría de cánceres se originan a este nivel. No, no todos, pero sí una gran parte, sobre todo por malos hábitos. El ejemplo clásico es la unión gastroesofágica. Aquí voy a explayarme un poquito en patología. Espero no les moleste, y si les molesta me avisan, si no, para continuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Algo que yo siempre les decía a mis alumnos. Lo que sucede a este nivel es esto. Ambos epitelios son distintos porque ambos tienen distinta función. El epitelio del esófago es un epitelio grueso. ¿Por qué? Porque la función del esófago es simplemente pasar los alimentos. Es un tubo que pasa alimentos de la faringe al estómago. Y como los alimentos tienen que pasar, ¿qué pasa? Estos alimentos como que van haciendo fricción, van haciendo fuerza, ¿ya? Si el epitelio del esófago llegase a ser delgado, básicamente cuando ustedes tragan en cualquier momento ese alimento, desgarra el epitelio y causa sangrado, ¿ya? En este caso, el esófago se ha adaptado y ha hecho un epitelio grueso, un epitelio plano estratificado, ¿ya? Grueso. Ustedes ven aquí que son bastantes capas de este nivel, ¿ya? En cambio, el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple, delgado, porque el epitelio del estómago tiene una función secretora. El epitelio estomacal secreta ácido clorhídrico, secreta jugos gástricos, jugo estomacal, que la función de este jugo básicamente es digerir los alimentos. Ya son dos epitelios, ahí van viendo totalmente distintos, tanto en su morfología como en su funcionalidad, son muy distintos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Y para eso voy a hacer una diapositiva adicional para que ustedes entiendan lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Voy a dibujarles este nivel. Aquí tengo el esófago y aquí tengo el estómago. Aquí tengo el intestino delgado, el duodeno y de ahí el resto del intestino. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo mi epitelio esofágico. ¿Ya? Y aquí tengo mi epitelio estomacal. Epitelios muy distintos. ¿Ya? La zona donde ocurre esto, esta transición de epitelio, o esta unión gastroesofágica, está a este nivel, en una zona anatómica conocida como la línea Z, o línea zigzag. ¿Ya? ¿Qué pasa normalmente? Cuando ustedes comen algo, y ese alimento va a este nivel, ¿qué sucede? El esófago tiene un esfínter. ¿Saben lo que es un esfínter, verdad? Que es como una compuerta que se abre y se cierra, abre y cierra. Eso es un esfínter. ¿Ya?
Así que, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando ustedes comen y el alimento está en el estómago, el esfínter a este nivel se tiene que cerrar. Es lo normal, lo que tiene que pasar normalmente. ¿Qué sucede? Hay patologías que se dan por malos hábitos, ¿ya? Yo creo que aquí más de una persona este fin de semana que pasó tuvo que haber comido como foráneo, o sea, tuvo que haber comido bastante, o tuvo que haber ido de chupa, ¿ya? Ya sea este fin de semana o el feriado de 5 días que se viene. Yo creo que más de uno tiene planeado irse a Cuenca a disque pasar buenos momentos, pero en realidad se va a ahogar sus penas en alcohol y en vicios, ¿ya? Lo mismo sucede a este nivel. Ustedes con los malos hábitos van desarrollando una patología que pasa lo siguiente. O incluso no una patología propia, sino una patología a este nivel. ¿Qué pasa? Digamos que ustedes sobrecargan a su estómago de alimentos. Digamos que lo sobrecargan de alimentos, alcohol, de todo esto. O digamos lo siguiente, que ustedes terminan anatomía. Ustedes están en el examen de histología. Y pasan, ahora sí, pueden ver anatomía patológica, chévere, ustedes van, celebran, y en esa celebración, digamos que se pasaron un poquito de comida y un poquito de copas, supongamos. ¿Qué es lo que sucede? Al siguiente día ustedes se despiertan con un amargor, con una acidez, ya el famoso reflujo. Boca amarga, ácido, pirosis, que es el dolor en boca del estómago, ya ustedes se despiertan con eso. Pero conforme van pasando los días, ustedes se recuperan y ya, listo. ¿Qué sucede? Sigo haciendo malos vicios y ahora ya no es una vez, sino que lo hago cada semana. ¿Qué es lo que va a terminar pasando a final de cuentas? A final de cuentas, esto que les voy a dibujar ahorita, el jugo que está en el estómago es un jugo ácido. Y este jugo ácido puede, por así decirlo, regarse un poquito a este nivel. Ya puede caer un poquito a nivel del esófago, algo que no debería pasar. Pero, Luis, tú dijiste que el esófago tenía un epitelio grueso justamente para aguantar todo. Sí, aguanta todo, pero no aguanta este ácido. El ácido estomacal es un ácido fuertísimo, un ácido que tiene un pH que oscila entre el 1 a 3 por ahí más o menos. Es un ácido fatal. El estómago, ¿por qué aguanta este ácido? Porque al final de cuentas tiene un epitelio secretor y es un epitelio que está protegido. Cuando ustedes vean anatomía, ustedes van a ver que existe algo conocido como la barrera estomacal, ¿ya? O la barrera protectora gástrica, que es una barrera que justamente protege al epitelio de este ácido fuerte, ¿ya? Cosa que no tiene el esófago. El esófago no tiene esto, ¿ya? Y al final de cuentas, ¿qué sucede? Este ácido que va a este nivel, ¿qué creen que va a terminar haciendo con el esófago, chicos? Este ácido que ahora está en el esófago, ¿qué creen ustedes que va a terminar haciendo? ¿No le hace nada o le termina causando algún daño? ¿Qué creen ustedes? En base a lo que les dije que el ácido estomacal es un ácido fuerte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Digan sin miedo. Lo lastima, muy bien, lo lesiona. Ya, es lo que sucede. Este ácido, al final de cuentas, termina lesionando al esófago. Lo termina dañando. ¿Ya? Termina dañándolo porque al final de cuentas, lo termina lesionando la mucosa esofágica, la termina dañando. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que este epitelio que está siendo dañado, que está siendo lastimado, se va a quedar de brazos cruzados o que va a adaptarse y hacer algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a quedar de brazos cruzados y va a esperar a que tarde o temprano el ácido estomacal lo termine digiriendo, lo termine dañando? ¿O va a hacer algo? Va a tratar de protegerse. ¿Qué creen ustedes? Trata de protegerse, cambio de epitelio, se adapta, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todo eso es lo que hace, justamente eso. El epitelio es como nosotros, es literalmente un reflejo de nosotros. Ustedes cuando los hacían bullying, los molestaban en el colegio o conocen a alguien que molestaba en colegio, la persona a final de cuentas termina tratando de protegerse. Lo mismo sucede aquí. En este caso, ¿qué es lo que hace el esófago para protegerse?
El esófago y todas las células son inteligentes. Todas las células tienen como una memoria. ¿Qué es lo que sucede a este nivel? El epitelio esofágico dice, yo con mi epitelio no puedo protegerme. Pero yo veo que el epitelio del esófago sí puede protegerse. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar. Voy a convertirme en otro tipo de epitelio. Ya voy a pasar de ser un epitelio, en este caso, un epitelio plano estratificado, me voy a convertir en un epitelio cilíndrico simple del estómago. Y eso pasa. A final de cuentas, esta parte del esófago que está lesionada se termina convirtiendo en un epitelio capaz de soportar esto, un epitelio cilíndrico simple capaz de aguantarlo. ¿Ya? Y todo bien. Este cambio, chicos, este es un concepto que van a ver en anatomía patológica. Hay alumnos míos que ya conocen cómo se llama ese término, ¿ya? Pero este cambio o esta adaptación patológica se lo conoce como metaplasia. La metaplasia es un mecanismo de doble filo, ¿ya? Es como que está entre la espalda y la pared. Ya, aquí es una pregunta muy interesante que me han escrito. ¿Cómo hace para cambiar de estratificado a simple? Lo hace, ahí sí, por mecanismos más genéticos, mecanismos moleculares, mecanismos de adaptación. Es todo un capítulo completo. Ya, eso cuando vean anatomía patológica van a ver, porque si yo les explico ahorita los voy a terminar mareando porque incluye también cosas de fisiología. Ya, pero básicamente sucede esto. Ya se adapta, se protege, hace una metaplasia. Pero ¿qué sucede aquí? El dicho dice, no todo en exceso es bueno. O hay veces que hay armas de doble filo. La metaplasia es un arma de doble filo. Por un lado, es cierto, este epitelio esofágico, a final de cuentas, se termina protegiendo, termina aguantando este ácido. ¿Ya? Lo bueno. Lo malo es que una metaplasia, si es que no se logra controlar, la metaplasia puede avanzar a un evento conocido como displasia. Y la displasia es básicamente el último escalón al cáncer. Eso es lo que sucede. Las personas con reflujo que no se controlan o las personas que tienen gastritis, si no se controlan, a final de cuentas pasa esto. Hacen primero una adaptación, se adaptan, hacen metaplasia. Pero luego de eso, ¿qué sucede? Hay una displasia. Ustedes, para que sepan, la displasia es cuando el epitelio crece de manera muy desordenada. El epitelio cilíndrico simple sí, normalmente tenía que crecer a este nivel, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Ahora crece aquí, crece aquí, crece aquí, crece aquí, se termina formando básicamente una tumoración que predispone al cáncer, ¿ya? Esta patología, y hay una patología de hecho, esta patología que vimos se la conoce como el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una patología donde básicamente el epitelio esofágico se convierte en epitelio estomacal, en un epitelio cilíndrico simple. Y que ojo, porque el esófago de Barrett tiene que tener cuidado, porque el esófago de Barrett, si sigue avanzando, a final de cuentas termina convirtiéndose en un cáncer esofágico. Mucho ojo con eso. Ojo, no solamente el hecho de comer en exceso o de no tener un hábito alimenticio correcto. El fumar predispone bastante a padecer esófago de Barrett. ¿Ya? El fumar predispone como a 20 tipos, a todos los tipos de cánceres habidos y por haber. Y a cánceres que ni siquiera aparecen, los predispone. ¿Ya? Y esto, chicos, es, ya les digo, me explayé un poquito en patología, lo sé, pero es más o menos para que sepan las maravillas o básicamente cómo es que el epitelio se adapta, cómo es que el epitelio no es solamente una capa, sino que es todo un órgano vivo que es capaz de hacer esto, ya para protegerse. Ya, de nuevo, la metaplasia no es algo malo, es algo en cierta parte bueno, pero que si no se tiene control termina siendo malo. Por ejemplo, supongamos que a ustedes o algún familiar les diagnostican esófago de Barrett. Tampoco se tienen que asustar. ¿Qué tienen que hacer? Seguir las recomendaciones del doctor, tener una buena dieta, buena alimentación, si necesitan medicamentos, chévere. Obviamente, si es que ustedes no se cuidan, evoluciona. Es como el paciente fumador. Un paciente fumador que se le diagnostica bronquitis crónica o se le diagnostica EPOC.
¿Qué es lo que le dicen los médicos? Deja de fumar. Si deja de fumar, puede curarse. Pero si sigue fumando, obviamente va a empeorar. Lo mismo sucede a este nivel. Las patologías o la cura de una patología depende también en parte del paciente, que siga un tratamiento, porque aquí en Ecuador, lastimosamente, muchas personas quieren o creen que el tratamiento hace efecto ya. O sea, creen, por ejemplo, que tienen una artritis, le dan su tratamiento como omeprazol y todo, y al día siguiente ya quieren estar mejor. No es así. Los tratamientos tienen que seguir un cierto tiempo y un cierto esquema. ¿Ya? Ese es el mensaje que yo les quiero dar. ¿Sí quedó claro más o menos qué pasa con esto? Ya les digo, este ejemplo que está aquí se repite en casi todos estos lugares. Ah, esa es otra. Gracias por hacerme acuerdo de esto. Su compañero me hace una pregunta muy interesante. Si el epitelio, cambio otro epitelio, ¿ya no puede volver al de antes? Sí, sí puede volver. Es reversible. La metaplasia es reversible. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo digas o hasta que tu cuerpo lo diga. Si de aquí en un par de semanas tú sigues con reflujo y todo, obviamente tu epitelio esofágico de un plano estratificado va a pasar a un cilíndrico simple como mecanismo de protección, obviamente, ¿ya? Pero si es que a final de cuentas tú te terminas cuidando, terminas mejorando tus hábitos, este cilíndrico simple vuelve de nuevo a su forma base, a un plano estratificado. La metaplasia y todo esto es algo reversible. Sí puede, por así decirlo, volver a lo de antes. Un esófago de Barrett puede volver a un esófago normal. El esófago de Barrett, que es un esófago, por así decirlo, alterado, puede volver a ser un esófago normal, siempre y cuando de nuevo se sigan las recomendaciones. ¿Por qué? Porque si sigue con lo mismo, y sigue, y sigue, y sigue, ya de la metaplasia, la displasia, y de la displasia al cáncer. Y ahí sí es irreversible. Eso ya es algo totalmente irreversible, así que eso. Pero sí, básicamente respondiendo a la pregunta de su compañero, esto es reversible. Obviamente si la persona se cuida y sigue sus tratamientos y todo esto. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? ¿O tienen alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro? Me preguntan, ¿no afecta en la digestión? No, no afecta en la digestión, la verdad, porque al final de cuentas el cambio es en el esófago. Y el esófago lo único que hace es simplemente transportar alimentos, nada más. En este caso, el esófago hizo esto para protegerse del ácido. Pero no, de ahí no afecta la digestión, porque la digestión comienza en el estómago. Ya todo el proceso digestivo comienza en el estómago hasta el intestino. ¿Ya? No afecta en la digestión. Obviamente, si es que la persona no se cuida y sigue ahí, ahí va a tener problemas. Un tanto más bien digestivos, molestia, dolor, el reflujo se le va a seguir empeorando, no va a poder comer, ¿ya? Pero por lo general, cuando está en etapas tempranas, no afecta la digestión. Ya cuando ya evoluciona, ahí sí hay más o menos problemitas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esto que yo les dije, de esta cascada, por así decirlo, la cascada que a mí me gusta decirle, cascada lesión, metaplasia, displasia y cáncer, se repiten casi todos estos epitelios de transición. Por eso es que estos epitelios de transición son importantes. Un epitelio de transición no es malo, ojo, es algo bueno, es algo fisiológico porque ayuda a proteger, ayuda a adaptarse, es algo que ya está en nuestro cuerpo, ¿ya? Es malo cuando la lesión permanece mucho tiempo. Ya vimos lo que pasa a este nivel en la unión gastroesofágica. Lo que pasa a nivel de la unión rectoanal no es algo más bien que ustedes se lo ocasionan, es algo más bien genético. Por ejemplo, hay personas que predisponen al cáncer colorectal. Ya eso ya no es algo que ustedes pueden modificar en este caso. Por ejemplo, ustedes saben que hay investigaciones sobre, por ejemplo, a nivel del virus del papiloma también que ocurre lo mismo. A nivel del árbol raqueobronquial, lo mismo con el cigarro, con el cigarrillo es lo mismo. Ya el epitelio de los bronquios va cambiando. Ya incluso hay cambios muy extremos, por así decirlo. El epitelio de los bronquios es un epitelio cilíndrico. Bueno, depende de los bronquios. Ya cuando están en los bronquios más pequeños es un epitelio cilíndrico simple. Pero cuando una persona está que fuma y fuma y fuma como chimenea, pasa a ser un epitelio plano estratificado. Y eso es imposible, eso no puede ser, porque se supone que los bronquios tienen que dejar pasar aire. Este epitelio se hace demasiado grueso y la persona entonces empieza a tener dificultad para respirar.
Pero bueno, todo claro con transición de epitelios, con la clasificación de epitelios, todo claro. Una forma sencilla de reconocer el nombre correcto de un epitelio. En histología siempre nos enfoca... A ver, la pregunta, en histología siempre se enfocan en epitelio, depende. En el capítulo de epitelio, obviamente se van a enfocar en epitelio. En el capítulo de tejido conectivo se enfocan en tejido conectivo. En el capítulo de músculo se enfocan en músculo y así sucesivamente. Ya cuando ustedes vayan viendo órganos, sí. Cuando ustedes vean órganos, una de las claves para distinguir los órganos es el epitelio. Por ejemplo, yo les pongo, por así decirlo, o yo pongo, como yo hacía antes en las prácticas en la universidad, yo les pongo a mis alumnos un corte de bronquio. ¿Cómo ellos saben que es un corte de bronquio? Primero, por el epitelio. Y segundo, por otros elementos adicionales, el cartílago, la submucosa, la adventicia, ¿ya? Yo les pongo un corte de esófago. ¿Cómo distinguen el esófago? Por el epitelio. Ya, no todo es epitelio. Sí, el epitelio es una de las bases. El epitelio es una de las bases para que ustedes diagnostiquen un órgano, pero no es lo único, hay más cosas. Por ejemplo, y algo que más de uno aquí de los míos saben, el intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 segmentos, duodeno, yeyuno, ilion. El epitelio es idéntico, es igualito el epitelio, pero hay características distintas o hay otras características que permiten diferenciarlo. El duodeno tiene características propias, el yeyuno características propias, el ilion características propias, ¿ya? El epitelio sí, es una de las bases que tienes que tener en cuenta, pero no es la única, ojo. La otra, una forma sencilla de reconocer el nombre de un epitelio, ya, todo lo que vimos. Primero, saber si es un epitelio. ¿Cómo sé que es un epitelio? Porque tiene que estar en contacto con la luz. Ahí yo sé que tiene un epitelio. Ya, lo primero que muchos chicos piensan es quiero decir el nombre de un epitelio, pero en realidad no. Lo primero que tienen que distinguir es si es o no un epitelio. Un epitelio tiene que estar en contacto con la luz. Y de ahí el nombre. Chicos, histología es una materia práctica. Es una materia de muchísima práctica. Ustedes ven, y esto sí les pido, ustedes no vean simplemente estos cortes y limítense a esto, no. Practiquen con otros cortes, porque al final de cuentas ustedes les van a dar el nombre. Ahorita, ya les digo, yo les di cómo se hace el nombre. Epitelio, cúbico, estratificado, porque ustedes recién están iniciando. Ya conforme ustedes avanzan, ustedes ven el epitelio y ya dicen el nombre y apellido. Por ejemplo, vamos a este aquí. Epitelio. A ver, vamos a coger algunos chicos. Vamos a ver si está claro aquí. ¿Cuál? Ah, no, este epitelio ya lo vimos. Ya está aquí. ¿Cuál sería este de aquí? ¿Quién me dice el nombre de este epitelio? Les digo, histología es una materia más práctica que otra cosa, chicos. Ustedes distinguen los nombres conforme van viendo placas. ¿Cuál sería el nombre de este epitelio de aquí? Células altas, núcleo ovalado, una sola capa. ¿Cuál es el nombre? Epitelio cilíndrico plano. ¿Epitelio cómo? Epitelio cilíndrico Cilíndrico simple. plano. Cilíndrico simple. Ah, Cilíndrico. simple, sí. Plano no, ajá. Está bien. Plano es la forma de la célula plana. Aquí lo mismo, cilíndrico simple. Aquí en este caso sería otro tipo de epitelio. Este ya lo vimos. ¿Qué epitelio sería este? Facilito. ¿Quién me da el nombre de este epitelio? Dime Talbot. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, Falta una cosa. Con. con células caliciformes. Muy bien, nombre y apellido. ¿Y cuál es el apodo de este epitelio? El nombre rápido de este epitelio. Epitelio respiratorio. Muy bien, epitelio respiratorio. Como dijo su compañero, un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. ¿Ya? Este epitelio de aquí también está facilito. ¿Quién me da el nombre? Ya le señalé una célula y un núcleo. Una sola capa. No. ¿Quién me da más? Vean la altura de la célula. El núcleo sí me orienta,
Pero exacto, cilíndrico, por lo mismo que tiene unas células muy altas. ¿Ya? Esto no cuenta. Esto tampoco cuenta. Este mucho para ustedes aún. Pero bueno, vamos a este. Vean este de aquí. ¿Qué sería este nivel? Yo tengo varias capas de células que tienen el núcleo redondeado. ¿Qué epitelio sería este de aquí? Cúbico. Cúbico. ¿Tiene una capa o varias capas? Estratificado. Epitelio cúbico estratificado. Muy bien. ¿Ya? Esto es más de ver. Ya, ahorita vamos a ver uniones celulares, especializaciones de membrana y de ahí si quieren, ahí podemos ver unos que otros cortes de placas, ya que eso es más lo que hace falta. Incluso yo ahorita con lo que vamos a ver ahorita, especializaciones, voy a ir rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque especializaciones, como yo les dije, es teoría, es bastante teoría, es tedioso, es fastidioso. Sinceramente es un capítulo una parte del capítulo un poco tediosa, un poco feíta. Ya, les voy a ser sinceros, esto lo ven en histología, pero lo ven mucho, mucho más a fondo en biología celular y molecular. ¿Por qué? Yo les voy a nombrar las especializaciones, qué es lo que hacen y unas características, pero mencionarles a fondo las proteínas, las estructuras, el movimiento, eso es biología celular. ¿Ya? Así que voy a nombrar, por así decirlo. Antes de eso me hacen una pregunta. ¿Cómo hacemos la preparación de la muestra? Esto es algo que muy interesante que pregunta. Voy a borrar lo que está aquí entonces. Entonces, ¿cómo preparan la muestra? ¿Cómo hacen para pintar o por así decirlo para preparar la muestra? Supongamos lo siguiente. Supongamos que hay distintas formas. En este caso, supongamos que yo obtengo la muestra de una autopsia. ¿Ya? Y quiero en este caso hacer un estudio de estómago. ¿Qué es lo que sucede? Identifican primero el órgano y hacen un corte. De cualquier forma, un corte grueso, un corte grande, lo que sea. Aquí tienen el corte. Ya, este es el pedazo de estómago en este caso. Esto lo que ustedes tienen que hacer es prepararlo. ¿Cómo se lo prepara? Lo primero que tienen que hacer es quitarle toda el agua, porque todas las células tienen agua. Todo el tejido tiene agua. Tienen que quitarle ese exceso de agua, pasando por un proceso de deshidratación. Y luego de eso tienen que prepararlo. Tienen que un proceso llamado preparación del tejido. ¿Y esto cómo se hace? Sumergiendo, ustedes van a sumergir este pedazo de tejido en distintas soluciones. La sumergen en alcohol, la sumergen en formol, con distintos porcentajes. Va aumentando. Primero el formol al 10%, luego al 10, al 20, al 50, al 60%. Luego de eso, ustedes, de hacer todo esto, que es un proceso largo, es un proceso muy largo, a veces toma 2 o 3 días, ¿ya? Luego de hacer esto, ustedes, por así decirlo, este tejido, hacen algo conocido como la inclusión en parafina. En parafina. ¿Qué es esto? Es el material del que están hechas las velas, ¿ya? Las velas, así como las que tienen en su casa. La inclusión en parafina. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Este bloque de aquí, por así decirlo, lo sumergen en parafina. ¿Ya? Que al final de cuentas la parafina ayuda a que, por así decirlo, a que el tejido esté listo, por así decirlo de una manera rápida de decirlo. ¿Y qué es lo que sucede después? Ya tienen su bloque. Pero ¿qué pasa? Este bloque no lo pueden poner en una placa portaobjetos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cortarlo. Esto no lo cortan ustedes. Esto lo corta una máquina especial conocida como micrótomo. ¿Qué es lo que hacen? Meten esto en la máquina y la máquina hace cortes delgados, cortes finos, cortes de menos de 1 milímetro hace, ¿ya? Y eso va saliendo los cortes, es como si fuera una rebanadora profesional, va cortando, 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 cortando. Y ya cuando salen los cortes muy delgaditos, podemos decir que ya casi está. Cogen esto y lo ponen en la placa portaobjetos. Pero hay un problema. Me falta la tinción, me falta teñirlo. Y de ahí es donde el patólogo o la persona a cargo del laboratorio
decide pintarlo de distintas coloraciones. El color universal o el tinte universal es la hematoxilina diosina. Yo puedo pintar el estómago, teñirlo con hematoxilina diosina, no pasa nada. Hacen la preparación, dejan caer gotas de hematoxilina diosina, lo preparan, le quitan el exceso, pero pueden coger otras tinciones. Pueden coger la tinción de Nissl en caso del sistema nervioso, o para teñir los nervios que están en el estómago. Pueden realizar la tinción de Paz, del ácido periódico de Schiff, para teñir las glándulas mucosas. Pueden hacer tinciones en rojo Congo, tinciones en Sudán, tinciones en azul de metileno, tinción argéntica, tinción de plata. Hay bastantes tinciones. Eso ya depende de qué es lo que quieren ver ustedes. Pero la tinción que por lo general se usa es hematoxilina diosina. Hacen esto, ponen un pequeño cristal chiquitito, muy fino, conocido como el cubre objetos, y ya, yo tengo mi muestra lista. Y esto directamente se va al microscopio para observar. ¿Ya? Todo este proceso dura aproximadamente mínimo 4 días. Máximo 1 semana. Es un proceso, como ustedes ven, un poco largo, un poco tedioso. Ya, ojo, hay preparaciones que están mucho más rápido. Y no todas las preparaciones son lo mismo. Por ejemplo, hacer una preparación de tejido nervioso es más demorado. Eso sí demora unas 2 semanas, depende. Hacer una preparación o para estudiar sangre, eso es corto, eso en 10 minutos ya está. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos con la preparación de sangre, que es algo que también se hacía de práctica en la universidad. Cogen una persona, le cogen el dedo a una persona, le pinchan el dedo y ustedes en la placa dejan caer una gotita de sangre. Bonita. Esa gota de sangre, ustedes cogen y la expanden. Ya hacen que esta gota, a final de cuentas, por así decirlo, se termine aplastando. La expanden. Hacen una especie de maniobra donde hacen una especie de maniobra más o menos así. Aquí tengo la placa, aquí tengo otra placa. Aquí está la gota de sangre. Lo que ustedes hacen es esta maniobra. Cogen y hacen esto. Como que aplastan la gota. Ya para finalmente extenderla. ¿Ya? Y ahora falta la tinción. En este caso se usaban distintas tinciones. No me acuerdo cuál es la tinción que se usaba en sangre. No me acuerdo. Yo la tengo aquí. Justamente aquí tengo el tubo del tinte, pero no me acuerdo cómo se llama la tinción. No me acuerdo cómo se llama la tinción. Ya, pero a final de cuentas, ¿qué hacen? Dejan caer el colorante, secan la placa y ya está. Incluso menos, 5 minutos es esto. Ya les digo, la preparación de la muestra es algo que depende. Ya es algo que depende del órgano. Hay lo básico, 4 días, 1 semana. Hay otras que se demoran más, como el tejido nervioso, otras que son rapiditas, como la sangre. Al menos cuando ustedes preparan sangre, que es el frotis de sangre, eso es lo más rápido. Eso en 5 o 10 minutos menos, ya está listo para leer. Ay, gracias, esa, right. Gracias. Tensión de right. Sí, esa es. Ya, esa era. También hay otro colorante. Hay otro también, que ese sí no me acuerdo cómo se usa, pero básicamente son esos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver, chicos, yo le tengo 2 propuestas. Podemos ver especializaciones en membrana o podemos ver placas. Podemos ver cortes. No tengo placas como tal. Tengo una página ahí donde se muestran las placas, los cortes. Ya, pero ya depende de ustedes. Si quieren ir con esto, especializaciones apicales, o quieren ir con las placas. Porque especializaciones es bastante. Déjenme ver cuántas diapositivas son. Sí, son bastantes diapositivas. Son casi unas 15 diapositivas son. Así que ustedes deciden o quieren ver epitelio glandular, quieren ver. Eso ya depende de ustedes. ¿Cómo con los dos se puede? ¿Qué es lo que desean ustedes, chicos? Yo les doy las 3 opciones. ¿Quieren ver especializaciones apicales y lo que se alcance? ¿Quieren ver epitelio glandular o quieren ver placas? Ya, los 2 temas sí creo que podemos ver los 2 temas. Podemos ver especializaciones y de ahí cortes, pero no creo que alcancemos epitelio glandular. O veremos que alcanzamos epitelio glandular. Porque ya les digo, sí es bastante. Así que empecemos. Ahora,
Listo. Entonces, recordemos, una célula epitelial tiene polaridad. ¿Quién se acuerda la polaridad de una célula epitelial? ¿Cuáles son los nombres que yo le doy? Aquí tengo la luz y aquí tengo la membrana basal. ¿Cuál es la polaridad? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo yo nombro a las partes de una célula epitelial? Basal, Muy apical y bien. lateral. Muy bien, exacto. Apical es la que está siempre en contacto con la luz. Basal es la que está en contacto con la membrana basal. O bueno, cerca de contacto con la membrana basal. Y lateral es la que está en contacto célula con célula. Cuando yo hablo de especializaciones de membrana, yo hablo de que hay partes en la membrana celular en estas regiones que por así decirlo adquieren características distintas, ¿ya? Y ahí es donde yo hablo de especializaciones de membrana apical, especializaciones de membrana lateral y especializaciones de membrana basal, ¿ya? Yo tengo esos tipos de especializaciones, ¿ya? Y cada una tiene una clasificación. En este caso, las especializaciones apicales son las siguientes. Tengo microvellosidades, tengo estereocilios y tengo los cilios. Son las tres especializaciones de membrana apical. Ojo, apical. Hablo de la parte apical. Cada una con distinta función y distintas moléculas. Vamos entonces a verlas. Ah, bueno, aquí las había notado. Microvellosidades, estereocilios y cilios. Vamos con cada uno. La más fácil, las microvellosidades. Y aquí es donde vienen dos términos que me habían preguntado y lo que yo les dije. El término de evaginación y el término de invaginación. Son dos términos que a simple oído suenan similares, pero en realidad son muy, muy distintos. Yo hablo de una evaginación, por así decirlo. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Yo puedo decir una evaginación que es una protrusión, que es una elevación. Ya, por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, la pared abdominal. Les voy a dar un ejemplo clínico anatómico. Ustedes tienen el abdomen. Ya. El abdomen ya supongamos que es plano. En este caso, supongamos que una persona tiene una hernia, que es un saco que termina evaginándose. Un saco que termina prorruyendo. Eso es una evaginación. Es eso. Es una protrusión, es una elevación. Ya. Eso es una evaginación en palabras simples. En cambio, una invaginación es todo lo opuesto. ¿Ya? Es cuando en este caso un epitelio, una parte de la membrana de la célula, se termina, por así decirlo, metiendo. ¿Ya? Entonces, yo aquí pudiera dibujarles las dos. Supongamos que aquí tengo una membrana celular. Evaginación es la percusión, es la elevación, y la invaginación es la depresión. Ya es lo que se va metiendo, por así decirlo. Ya son dos conceptos en histología que les van a servir bastante, chicos. Aquí vamos a ver principalmente el término de evaginación. Cuando ustedes vean órganos, van a escuchar invaginación. Ya, pero básicamente ese es el significado. Evaginación, una salida, una elevación, una producción. Invaginación, en cambio, es como, por así decirlo, meterse. No sé cuál sería la palabra correcta. Ya cuando ustedes ya van manejando el vocabulario, ya los conocen como invaginación y evaginación. ¿Ya? Pero invaginación es eso, como si se metiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una microvellosidad? El concepto de microvellosidad es una evaginación, es decir, una percusión, una salida, una evaginación digitiforme. O dicho en español, una evaginación a manera de dedos. ¿De quién? De la membrana apical de la célula. De la superficie apical de la célula. Ya voy a responderte esa pregunta. ¿Ya? Entonces esto. Aquí yo tengo entonces a mi membrana celular, a mi parte apical de la célula. Y vean cómo esta parte apical se termina como que saliendo. Se evagina. Pero es una evaginación especial.
¿Por qué? Porque tiene justamente la forma de deditos. Ya, vean, aquí hay un dedo, aquí hay otro dedo, aquí tengo otro dedo. Esa es una microvellosidad, una evaginación a manera de dedos de la superficie apical de la célula. ¿Ya? Esa es una microvellosidad. Ese es el concepto de microvellosidad. Y es un concepto que se lo tienen que llevar a su casa. Siempre se lo tienen que llevar. Es en sí cuando la célula desarrolla como deditos. Ya, básicamente eso. Ya. Estas microvellosidades, vimos el concepto. ¿Cuál es la función de estas microvellosidades? La función de las microvellosidades es aumentar la superficie de absorción. ¿A qué me refiero yo con superficie de absorción? Supongamos que tengo lo siguiente. Tengo aquí una alfombra. ¿Ya? Tengo aquí esta alfombra. ¿Ya? Y en la alfombra supongamos que se va acumulando suciedad, se va acumulando polvo. ¿Ya? Ahora yo tengo esta alfombra de aquí. Sí, se va a acumular polvo y suciedad en la alfombra, pero va a haber más acumulación en esta de aquí. ¿Ya? Este es el concepto o este es algo general. ¿Ya? Esta alfombra absorbe polvo, pero esta alfombra que está aquí absorbe mucho más polvo porque justamente se pliega. Esos espacios chiquititos son los que se encargan de, por así decirlo, absorber más polvo en este caso. Lo mismo sucede con las microvellosidades. ¿Ya? Las microvellosidades tienen como función aumentar la superficie de absorción. ¿Por qué? Tengo aquí una célula. Y esta célula tiene distintas proteínas para absorber sodio, para absorber potasio, para absorber cloro, para absorber proteínas. ¿Ya? Pero si yo tengo esta aquí, yo voy a tener proteínas aquí, a este nivel, aquí, aquí, aquí. Voy a tener muchísimas más y por ende la célula va a poder absorber mucho más. Esa es la función de una microvellosidad, aumentar la superficie de absorción. Y justamente estas microvellosidades se localizan en dos epitelios de dos órganos que tienen esta función, que tienen una función absortiva, que son en intestino delgado y que es también a nivel de riñón. Ojo, hay otros órganos, como por ejemplo en el hígado, o en parte del intestino grueso, ¿ya? O incluso en parte de las glándulas salivales, ¿sí? Pero aquí es más importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean anatomía y vean fisiología, van a ver que el intestino delgado es ahí donde se absorbe todo lo que ustedes comen. Que ustedes comieron una hamburguesa con papas fritas, o que comieron una ensalada César con pollito, y salsa, o que comieron una manzana. Todo lo que ustedes comen, a final de cuentas, todos esos nutrientes se absorben aquí, en el intestino delgado. Todo, sin excepciones. Ya, todo, todo, todo. Digamos que el 100% que ustedes comen, el 99% se absorbe a este nivel. ¿Ya? Obviamente el intestino delgado, como tiene que absorber bastante, necesita adaptarse. Y justamente tiene microvellosidades. ¿Ya? Es por esta causa. ¿Ya? Las microvellosidades son distintas, tanto en intestino delgado, que es este, como en riñón. Ahora, ¿por qué el riñón necesita absorber? ¿Qué pasa con el riñón? Cuando ustedes vean fisiología renal, ustedes van a ver que cuando se forma la orina, pregunta del pre, o pregunta básica. Esto ya vieron en el pre. ¿Cómo se llama la unidad anatómica y funcional del riñón? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? Nefrona. La nefrona, muy bien. Cuando ustedes vean fisiología renal, e incluso cuando vean histología renal, van a ver que cuando la orina se forma, ya, en este caso, cuando hay esta formación en la orina, este ultrafiltrado, ya, por así decirlo, el riñón necesita en esa orina absorber lo que aún le sirve. Ya, porque la orina, a final de cuentas, es una expulsión de lo que no le sirve. En esa orina, en ese líquido, aún hay cosas que sirven. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer el riñón? Absorber lo que le sirve. Ya, absorbe glucosa, absorbe aminoácidos, absorbe sodio, reabsorbe urea, ya. Eso cuando vean fisiología renal y cuando vean histología renal. Es por eso entonces que el riñón necesita tener microvellosidades, porque el riñón necesita absorber todo lo que le sirve.
Porque si el riñón no absorbe lo que le sirve, entonces se va a la basura. En este caso se va al exterior, a la orina. ¿Ya? Es por eso, ambos, intestino delgado y riñón, son los que tienen las microvellosidades más evolucionadas, por así decirlo, más avanzadas, más desarrolladas. ¿Ya? Y justamente es... Ay, espera un ratito. ¿Ya? Y es justamente a este nivel que necesitan esto. ¿Ya? Cuando ustedes vean más adelante los capítulos de epitelio, van a ver que estos lugares tienen distintos nombres. ¿Ya? En este caso, a nivel del intestino delgado, vean aquí, todo esto que ustedes ven aquí chiquitito, que apenas se ve. Todo esto aquí son las microvellosidades. Veanlas, ordenaditas, bien firmes. ¿Ya? Estas microvellosidades es lo que los libros conocen como la chapa estriada. En intestino delgado. En el riñón, en cambio, aquí yo tengo las microvellosidades muy desordenadas. Y es lo que se conoce como el ribete en cepillo. ¿Qué es esto? Es lo mismo que decir las microvellosidades. Ya, no más que la chapa estriada son las microvellosidades que están en el intestino delgado y el ribete en cepillo son las microvellosidades que están en el riñón. Lo único que cambia es el orden. Las de la chapa estriada son microvellosidades ordenaditas. Las del ribete en cepillo son microvellosidades, en cambio, muy desorganizadas. ¿Ya? Y aquí puedo ver más. En microscopio óptico es casi imposible, no se ven más bien las microvellosidades en microscopio óptico. En microscopio electrónico, en cambio, sí se pueden ver. Véanlas. Aquí están. Vean lo que les dije, son a manera de deditos. Y si yo hago un zoom aumentado, aquí las tengo. A manera de dedos. ¿Ya? Esa es la función. Ahora, viene lo que a mí no me gusta. ¿Cómo se componen? No les voy a decir eso. Eso es ámbito o corresponde más a lo que es biología celular. Pero sí les puedo decir lo básico. Las microvellosidades tienen un esqueleto. Ya tienen hueso, por así decirlo. Algo de que están formados. Tienen vigas. En este caso, el esqueleto de las microvellosidades es una proteína llamada actina. Ya, esa forma el esqueleto de las microvellosidades, es el hueso de las microvellosidades. ¿Ya? De ahí tienen, toda la actina sería esto verde. ¿Ya? De ahí todo esto que ven aquí de rojo, de morado, de amarillo, de celeste, de blanco son más proteínas. De nuevo son más, correcto, filamentos de actina. De ahí el resto que ustedes ven aquí son más proteínas, ese es más trabajo de biología celular. Ya en histología nunca les van a preguntar esto. Y yo decirles ahorita, son bastantes nombres, no les van a preguntar. Pero por ejemplo ahí pueden leer, son la vinculina, que son la dineína, la tropomiosina, la miosina 2, la vinculina, la anexina. Y así puedo mencionar proteínas hasta acabarlas. Son bastantes. Ya, pero sí sepan que el esqueleto de las microvellosidades es actina. E incluso vean, aquí yo tengo una microvellosidad. Todo esto que ven aquí de verde es o son los filamentos de actina. Y aquí también los puedo ver a este nivel. No sé si ustedes ven aquí como que estos palitos delgaditos. Ya son los filamentos de actina que forman el esqueleto de una microvellosidad. Hasta aquí quedó claro lo que es una microvellosidad, cuál es la función. En histología lo que tienen que saber de microvellosidad es la función. ¿Qué es y dónde se encuentra? Eso es lo que tienen que saber. ¿Sí quedó claro o hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a lo siguiente. A los estereocilios. Los estereocilios podemos decir que es un concepto similar. ¿Cuál es el concepto de estereocilios? Lo mismo, evaginaciones, y aquí viene la diferencia. Evaginaciones largas y ramificadas de la superficie apical de la célula. Estas de aquí eran evaginaciones digitiformes de la superficie apical de la célula. Estas son, en cambio, largas y ramificadas, como ustedes pueden ver aquí.
son mucho más largas y son ramificadas. Y como son largas, yo sí las puedo ver en el microscopio óptico. Ya, en el microscopio óptico sí las puedo ver. Las microvellosidades no, porque eran deditos chiquititos. Aquí, en cambio, los estereocilios son ramas muy largas. Todo esto que ustedes ven aquí son estereocilios. Se los ve muy bien en cualquier preparado. Aquí también los tengo. Ya. Eso es un estereocilio. Ese es el concepto de un estereocilio. Ahora, ¿cuál es la función de un estereocilio? Esta sí es la que tiene función más variable. ¿Ya? La función de un estereocilio varía. ¿Ya? Pero, por ejemplo, y varía dependiendo del órgano. Hay 2 órganos donde ustedes tienen estereocilios. Solo 2. A nivel del oído interno y a nivel del epidídimo. Del aparato reproductor masculino. Epidídimo. ¿Ya? En estos 2 lugares tienen microestereocilios. ¿Cuál es la función de cada uno? Por así decirlo, a nivel del epidídimo. Este es un corte de epidídimo. ¿Ya? Vean, veamos el epitelio. Epitelio cilíndrico, estratificado. Algunos libros dicen pseudo estratificado, es lo de menos. Y aquí tengo los estereocilios. ¿Cuál es la función de los estereocilios? Esta función básicamente es la de, por así decirlo, controlar el paso de los espermatozoides. Ya controlarlo, ver si no hay nada correcto, o atraparlos en muchos casos para hacer análisis, todo eso. Básicamente es algo que tienen que ver en aparato reproductor masculino, pero lo que más importante es la función en el oído interno. ¿Ya? En el oído interno, por así decirlo, los estereocilios tienen una función mucho más importante. ¿Por qué? Cuando ustedes vean anatomía, o no sé si ya vieron, no, ustedes van a ver sin anatomía, perdón. Cuando ustedes ven anatomía 2, van a ver que el oído se divide en 3 porciones, un oído externo, un oído medio y un oído interno. En el oído interno, que está en el espesor del hueso temporal, mucho más profundo, en una estructura llamada el oído membranoso, ¿ya? Van a ver que hay muchas células que tienen esto, muchas células con estereocilios. Aquí las tengo. ¿Por qué? Porque tienen la función de la transducción auditiva. ¿Qué es esto? Básicamente, convertir el sonido, lo convierten a ver, ¿cómo les explico? Básicamente el sonido lo convierten en energía cinética, la energía cinética la convierten en, la energía cinética la convierten finalmente en energía eléctrica que finalmente termina viajando al cerebro. Todo lo que es oído es un capítulo largo, es un capítulo gigante, es un capítulo enorme. Cuando ustedes ya vean Anatomía 2, pueden si quieren leer Oído Interno, que ya les digo, es un capítulo largo, un capítulo tedioso, pero es un capítulo muy bonito. Ya porque habla bastante de física, eso sí, habla mucho de física, habla mucho de matemáticas, ya, pero es un capítulo que cuando ustedes le cogen el ritmo es un capítulo muy bonito, el capítulo de Oído Interno. ¿Ya? En biofísica ven esto. Ven, por así decirlo, en biofísica es una materia que ven más generalidades de todo esto. No ven cuál es el proceso con el que se convierte esto, pero sí ven, por ejemplo, más lo que es la física. Por ejemplo, ven la física de los colores, la física de la tensión superficial, la refringencia, la biorefringencia, todo eso ven en biofísica, como así decirlo, conceptos generales. ¿Ya? Pero esto a fondo en fisiología. ¿Ya? Pero bueno, estos son los estereocilios. ¿Ya? La función más importante a nivel de oído interno. ¿Ya? Y de nuevo, ¿cuál es el esqueleto? El mismo. Un esqueleto de filamentos de actina. Y aquí tienen más proteínas. Esta proteína es la vinculina, tienen a la adenicineína, tienen a la tropomiosina, a la miosina 2. Son bastantes proteínas, chicos, ya les digo. Yo no voy a profundizar en eso porque yo básicamente los voy a marear con esto. Y con esta, chicos, daremos por terminado esto, porque de ahí yo no creo que alcancemos a ver todo, porque es bastante. Terminamos con cilios. Los cilios, el concepto de cilios es lo mismo, una evaginación, y aquí viene la diferencia, a manera de pestaña. Ustedes sí han visto las pestañas, que son unos pelitos muy delgaditos. Ya, una evaginación a manera de pestaña de la superficie apical de la célula. ¿Ya? Es decir, son prolongaciones muy finitas.
Las microvellosidades eran a manera de dedos, gruesitas. Los estereocilios eran largos y ramificados. En cambio, los cilios son muy delgados. Son delgaditos a manera de pestaña. ¿Ya? Y bueno, estos cilios básicamente no hay un grupo de cilios. Se los clasifica en 3 grupos. Cilios móviles, cilios primarios y cilios nodales. Todos tienen distinta función y distinta estructura que vamos a ver ahorita. Vamos con primero esto, con los cilios móviles, los que me importan. ¿Ya? Y estos sí les van a preguntar, son los más numerosos de todos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos un cilio? Ya vimos una evaginación a manera de pestaña en la superficie apical de la célula. Estos cilios móviles son los más numerosos en su cuerpo y se localizan principalmente a este nivel. A nivel del epitelio respiratorio se localizan. ¿Ya? Y vean, incluso son más fáciles de distinguir. Si ven que les dije, son a manera de pestaña. ¿Ya? Entonces, ya vimos el concepto, ya vimos dónde están. ¿Cuál es la estructura? Aquí es diferente. Vimos que todo lo que corresponde a microvellosidades y estereocilios estaba formado por filamentos de actina. En este caso, los cilios van a tener un esqueleto de microtúbulos. ¿Ya? Primera característica. Segunda característica. Segunda característica. Es cómo se organizan. Esto es algo que sí les pueden estar preguntando quizás. ¿Qué significa esto de 9 más 2? Yo voy a coger para esto un corte. Imaginemos que le voy a hacer un corte a este cilio, a este nivel. Yo voy a coger el cilio y yo lo voy a ver aquí. ¿Qué significa 9 más 2? Significa que hay 9 pares de microtúbulos. Un par, otro par, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, 7 pares, 8 pares y 9 pares. ¿Ya? Significa que hay 9 pares de microtúbulos, ¿ya? Alrededor de 2 microtúbulos centrales. Eso es lo que les dicen los libros. Ustedes cuando lean cilios, ustedes van a ver los cilios tienen una configuración de 9 más 2. Y ustedes se quedan, ¿qué es esto? Es esto. 9 más 2. 9 pares de microtúbulos en la periferia que rodean a 2 microtúbulos centrales. Si hacemos un zoom, lo podemos ver aquí. 9 pares de microtúbulos que rodean a 2 microtúbulos centrales. E incluso aquí con microscopía electrónica se ve mucho mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares que rodean a 2 microtúbulos centrales. ¿Ya? El esqueleto de un cilio se compone de esto. De un axonema y de un cuerpo basal. De nuevo, eso es más con biología. ¿Ya? Pero sí les puedo decir de esto aquí. El cuerpo basal. ¿Qué es esto? ¿Qué es el cuerpo basal? El cuerpo basal es el soporte del cilio. Ya, es el soporte, es esto, es la base. Ya, es el que actúa como la base, como el soporte del cilio y el que ustedes están viendo justamente a este nivel. Esto que ustedes ven aquí es el cuerpo basal. Es el que le da el soporte, el que le da el sostén al cilio, el que evita que el cilio se caiga, por así decirlo. ¿Ya? Y más importante que esto, ¿cuál es la función de un cilio a final de cuentas? ¿Para qué me sirve el cilio? Un cilio, cuando ustedes escuchen cilio móvil, acuérdense de una cosa. Del movimiento de flujo, de barrera. Los cilios móviles yo siempre digo que funcionan como una escoba. Ustedes en la escoba, ¿qué es lo que hacen? Ustedes barren toda la basura hacia un solo lugar. En este caso, hacia la pala colectora de basura. Los cilios móviles tienen la misma función, actuar como una escoba. Se encargan de básicamente barrer todas las sustancias, ya todo, lo barren específicamente a una sola dirección. Y el ejemplo más clásico es el ejemplo del aparato respiratorio. Y se los voy a poner en la siguiente imagen. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Yo tengo aquí a mi aparato respiratorio. Aquí está la personita. Ya, perdón, tiene anencefalia. Y ahí está bien. Bien. Entonces, aquí tengo mi personita.
Fosas nasales, mi nasofaringe, mi faringe, ¿ya? Y en este caso aquí tengo a la raquia, los bronquios y todo esto, ¿ya? Ya habíamos visto que todo el aparato respiratorio está tapizado por un epitelio respiratorio que justamente tiene cilios. ¿Qué es lo que sucede? En el epitelio respiratorio ustedes están produciendo moco, un moco normal, fisiológico, que actúa para lubricar la vía aérea. Pero ¿qué es lo que pasa? El moco, por ley de la gravedad, acuérdense que la gravedad básicamente hace que todo caiga para abajo, ¿ya? En este caso, el moco, por acción de la gravedad, desciende. ¿Cuál es el problema con este moco? Que este moco puede terminar tapando a los bronquios más pequeños. Los tapa, el moco los tapa, el moco es espeso. ¿Esto está pasando? No. ¿Por qué? Porque justamente ahí tienen a los cilios. Los cilios hacen el barreo del moco. No barren el moco hacia abajo, barren el moco hacia arriba. Justamente hacen que todo este moco siga hacia arriba para finalmente ser deglutido, para que el moco sea tragado. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes están con una gripe, con un catarro, luego de que estornudan o tienen acumulación de moco, ustedes hacen dos cosas. O lo terminan escupiendo o involuntariamente se tragan ese moco. Ya, es por esto mismo. Ya por los cilios. Los cilios se encargan de barrer este moco, de alejar al moco de las vías respiratorias. Ya, incluso el moco que está a este nivel en las vías respiratorias más pequeñas, los cilios se encargan de eso, de barrer el moco, lo suben, lo barren hacia arriba en contra de la gravedad, ya para que finalmente este moco pueda ser expulsado. Esa es la función de los cilios móviles, el barrido. Y todos los cilios se mueven de la misma manera. Aquí tengo dos cilios en este caso. Los cilios lo que hacen es moverse sincrónicamente, barrer toda esta capa de moco, ya. Y lo barren en una sola dirección. Ya, esa es la función de los cilios móviles. ¿Dónde están? Aparato respiratorio. Siguen los cilios primarios. Estos tienen una particularidad un poquito especial. Los cilios primarios son también conocidos como cilios únicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de los cilios móviles, que como ustedes pueden ver, una sola célula puede tener miles de cilios, en los cilios primarios, en cambio, solo hay uno por célula, ¿ya? Yo aquí puedo tener una célula y esa célula solo va a tener un cilio, no va a tener más. Esos son los cilios primarios, ¿ya? O cilios únicos, ¿ya? ¿Cuál es la estructura? La misma, axonema, cuerpo basal, pero aquí viene una diferencia. Tiene una configuración de 9 más 0. ¿Qué significa? Voy a cortar el cilio a este nivel. Lo mismo, 9 pares de microtúbulos, pero que no rodean a nadie. Es decir, solo 9 pares de microtúbulos a la periferia y nada más. Eso es la estructura de un cilio primario. ¿Ya? De ahí tienen la misma estructura de axonema y cuerpo basal, pero aquí viene lo importante. ¿Dónde están estos cilios primarios? Estos cilios primarios están en dos lugares principales. Están a nivel de las vías urinarias, específicamente en los túbulos urinarios, y están a nivel del árbol biliar, de las vías biliares. Y más importante, ¿los puedo ver al microscopio? No. Son cilios únicos. Es un solo cilio por célula. Muy difícilmente yo lo voy a poder ver. Por ejemplo, este quizás puede ser, o este puede ser, pero no se lo suele ver porque son muy finitos y muy delgados. Y lo importante, ¿cuál es la función? A diferencia de los cilios móviles, que estos se encargaban del barrido, como ustedes pueden ver aquí, los cilios primarios no se encargan del barrido. Los cilios primarios son quimioreceptores. Palabra clásica y base que van a ver en neuro. ¿Qué es un quimioreceptor? Es un receptor químico. En este caso, los cilios primarios se encargan ¿de qué? De analizar, de analizar los componentes, en este caso de cada uno de sus órganos. Por ejemplo, a nivel de las vías urinarias, ¿qué van a analizar los cilios primarios? La orina. Van a ver si la orina tiene, por así decirlo, la correcta cantidad de agua, la correcta cantidad de solutos, una osmolaridad correcta, ¿ya? A nivel de la vía biliar, ¿de qué se va a encargar?
se van a encargar a ver si la bilis tiene la correcta cantidad de sales biliares, la correcta cantidad de agua, la correcta cantidad de grasas, ya, de eso se encargan. Ya son básicamente eso, son quimioreceptores, son receptores químicos. Ya, esa es la función de los cilios primarios. Grábense esto, porque siempre preguntan, ¿cuál es la diferencia básica entre un cilio primario y los cilios móviles? Que los cilios móviles se mueven, tienen la función de barrido. En cambio, los cilios primarios no se mueven, ¿ya? Son cilios que son quimioreceptores, detectores químicos. Grábense eso, por favor. Incluso aquí ustedes pueden ver, este es un corte de un túbulo renal, ¿ya? Ven aquí cómo a este nivel hay un solo cilio, y este cilio lo que hace es detectar en este caso los cambios que hay en la orina. Ya, aquí mismo pueden ver, estos son cilios de árbol biliar, ya que aquí en este caso detectan la correcta cantidad de sales biliares si es que hay o no hay. Y para terminar, los cilios nodales. Ya con esto terminamos, chicos. La misma estructura, una configuración de 9+0. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante en estos cilios nodales? Primero que todo, ¿dónde están? Los cilios nodales como tal, no, al menos esto lo ven en embriología, los cilios nodales son más embriológicos, ¿ya? Se encuentran en una región del disco germinativo, ya conocido como el nodo primitivo. Aquí se encuentran. ¿Y qué es lo que hacen los cilios nodales? Los cilios nodales tienen la función de la lateralidad. En español, se encargan de la simetría izquierda-derecha. Más español, se encargan de que justamente todos los órganos, o en este caso se encargan de que lo mismo que esté a la izquierda sea lo mismo que esté a la derecha. Por ejemplo, que mi brazo izquierdo vaya a tener la misma longitud que mi brazo derecho, o que mi pierna izquierda tenga la misma longitud que mi pierna derecha, o que en mi cara izquierda tenga las mismas características que mi en mi cara derecha, ya que sea simétrico, la lateralidad. De esto es lo que se encargan los cilios nodales. ¿Ya? Básicamente de esto, de que por así decirlo, este disco tenga la misma longitud. Perdón, no fui chueco. ¿Ya? De que estos cilios tengan la misma longitud, tanto a la izquierda como a la derecha, que sean iguales. Porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a terminar teniendo un brazo izquierdo más largo que el brazo derecho. ¿Ya? O muchas veces ni siquiera el brazo derecho. De esto se encargan estos cilios nodales. Y estos cilios nodales se mueven, sí, pero no se mueven como los cilios móviles, que se mueven así. Los cilios nodales se mueven de la siguiente manera. Se mueven rotando, como si fueran las manecillas de un reloj. Ya justamente para esto, para la simetría izquierda-derecha. Listo, chicos. Con esto de hoy, hemos dejado por terminado la clase de hoy de citología. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, respecto a esto? A todo lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Preguntas, dudas, comentarios. Los hilos nodales se encuentran en una región embrionaria conocida como el nodo primitivo. Ahí se localizan. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? A ver, chicos, sí, sí, ya, listo. Yo tengo algunos libros en PDF, yo les voy a pasar los libros ahí, hoy o más tarde se los paso, ¿ya? Y los libros que van a usar, pero sí les puedo decir que el libro base que van a usar es Histología de Ross. Igualmente ya les paso los libros y ya les paso asimismo la página o el enlace, que yo tengo un enlace donde básicamente hay bastantes cortes histológicos. Ya son muchos cortes histológicos donde ustedes pueden ver básicamente hay distintos órganos, incluso con microscopía electrónica. Dejen ver si por aquí lo tengo. Dejen ver aquí lo tengo. Uy, Diosito, creo que perdí la página.
Cierto, yo cambié de computador y perdí la página. Ay, Diosito. Bueno, luego les paso la página cuando la encuentre. Ya. Pero, sí, luego les paso la página. A ver, aquí me están preguntando. Tips para estudiar y aprenderse los nombres. Véanlo con las placas. De nada sirve, por eso les voy a pasar la página. De nada sirve saberse cuál es el epitelio o cómo es la estructura del tejido conectivo o cuál es la célula si ustedes no la ven. Créanme que ustedes viendo la imagen, ustedes se les queda de por vida. Así se aprende histología. De nada les sirve que tengan un resumen bien hecho y todo si ustedes no ven la imagen. Histología y anatomía son materias prácticas, son materias que son mucho ojo, son mucho de ver. Ya, lo mismo les va a pasar, y este es un tip adicional, lo mismo les va a pasar con anatomía. De nada me sirve, ustedes van a ver creo que la mayoría de anatomía 1. De nada me sirve saberme que a nivel del hueso frontal yo tengo una convexidad anterior y una concavidad posterior, que a nivel de la cara inferior tengo la espina nasal frontal con los agujeros para las celdas etmoidales. De nada me sirve eso si yo no tengo una imagen, si yo no tengo un atlas, ¿ya? Hay atlas de histología que también tengo que les voy a pasar los libros y todo eso, pero así se aprende histología, se aprende con la imagen. De nuevo, ¿de qué me sirve a mí yo decirles que, por así decirlo, de qué me sirve a mí decirles que los cilios, que las microvellosidades tienen un esqueleto de filamentos de actina con proteínas que lo unen con la tropomiosina? ¿De qué me sirve si yo no les explico con la imagen? Con la imagen yo creo que con la imagen a la mayoría más o menos les quedó como que más o menos un poquito claro, más o menos. Ya como que más o menos pudieron ver. Porque al final de cuentas, eso es histología, es una materia práctica. Lo importante es la práctica de la teoría. Yo en este caso en histología yo diría que sí. Histología es una materia bastante práctica. Materia bastante práctica. Ojo, también es importante la teoría. ¿Por qué? Porque de la teoría yo saco la función. Chicos, es un tip, un pequeño tip. Histología les va a servir, o más bien les abre la puerta directo a anatomía patológica. Pero un tip, histología les va a ayudar a entender fisiología. Cuando ustedes vean fisiología van a ver que muchas cosas les van a servir. Hay libros, en este caso ya les digo, el libro más completo de histología y de incluso de donde yo saco temas de fisiología, es el libro de histología de Ross. Ese libro les mezcla fisiología, histología y bioquímica. Es un libro excelente. Ya tiene muy buenas imágenes y básicamente eso. Ustedes tienen que saber equilibrar las dos. Pero para histología, sí, también es importante la práctica. La teoría sí los va a ayudar a comprender temas, pero la práctica es lo principal. Ustedes pueden manejar la teoría como ninguna otra persona, pero ¿de qué me sirve manejar la teoría si al final de cuentas yo no tengo la práctica? Básicamente eso. Por ejemplo, ay, gracias. Aquí me pasaron, por ejemplo, la página, que ya la encontré, ya me la pasaron ahorita, que es justamente esta. Esta es la página, ya se las voy a pasar, pero es una página muy buena donde ustedes tienen microscopía óptica y donde tienen microscopía electrónica. Ya de aquí es donde salen, de hecho, la mayoría de las imágenes. Y bueno, de aquí incluso ustedes pueden practicar. Esta página es muy buena para que ustedes puedan ver los distintos tipos de epitelios, los distintos tipos de tejido conectivo. Ya les da con los nombres, les dan con los epitelios, les van señalando. Ya les voy a pasar esta página. Es una página muy buena, la verdad, donde ustedes sencillamente con esta página y con los atlas, no está en español, creo. No está en español. Aunque creo que sí se la puede traducir a español. Pero ya les digo, ya les voy a pasar la imagen, es una imagen. Ya les voy a pasar la página, es una página muy buena donde ustedes pueden perfeccionarse con histología. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o tip que necesiten? ¿No? Listo, chicos. Para mí ha sido un placer estar con ustedes estos... Ah, esa es otra. Dibujando se aprende, sí. Chicos, dibujen lo que les sea. Dibujen un epitelio como les salga. Dibujen un tejido conectivo como les salga. No es necesario que ustedes lo dibujen increíble con los últimos detalles. Al menos sinceramente en histología, ustedes sí van a tener deberes que les van a mandar a dibujar cortes. Dibújenlo como les salga, pero dibújenlo con tal de que ustedes se entiendan. En mi caso, yo hacía los dibujos demasiado lambones.
Yo hacía los dibujos hasta con el núcleo último, con la última célula, con la última gota de tinción. Y muchos compañeros no me entendían porque ellos dibujaban a su manera. Dibujen como ustedes entiendan. Si dibujan un dibujo de palitos, pero como ustedes entienden eso, dibújenlo. ¿Y en cuál materia se dibuja más? En histología. Es la materia donde más se dibuja. ¿Ya? De histología le sigue la materia de embriología. ¿Ya? Y de ahí en anatomía es más láminas, más atlas. ¿Ya? Yo creo igualmente, si ustedes gustan, yo también tengo atlas de anatomía, yo les puedo pasar también los atlas de anatomía. De nuevo, lo que yo les estoy dando es histología, también doy anatomía, pero también les puedo pasar todos los atlas y libros de anatomía, que hay atlas buenísimos, mucho mejores que el de Netter. ¿Ya? Pero bueno, chicos, ya voy a ver si después tengo esos dibujos, que creo que los perdí. Pero bueno, eso, chicos, de nuevo, antes de que diga Melanie, para mí ha sido un placer tenerlo estos días. Lamento sinceramente que hayan cambios con el horario y todo eso. Ya les digo, fue cosas que escaparon incluso de mí, pero que de verdad un gusto estar con todos ustedes. Espero que lo que hayamos visto, ya les digo, todo esto que es epitelio les va a servir más para el capítulo 1 de epitelio. Pero sinceramente espero que esto les sirva para que ustedes puedan entender mucho mejor histología. Y respecto a ustedes, yo sé que la mayoría va a ir a primer semestre. No tengan miedo. Ahí está mi número igualmente si ustedes desean hacer preguntas, cualquier cosa, háganlas, que yo trataré de responderles. Pero eso sí les puedo decir, no se rindan. No tengan miedo. Ustedes están en esta carrera por algo. No están porque los pusieron. Ustedes están en esta carrera porque se esforzaron y porque ustedes pueden. Esas son mis palabras para ustedes. No se rindan, métanle ñeque, que conforme vayan pasando los semestres, ustedes se van a acostumbrar. ¿Ya? Un placer, chicos, para estar con ustedes. Un placer. Gracias, chicos, por todo. Gracias chicos, gracias Luis también por impartir la cátedra. Muchas gracias por darla. Todavía a él le queda una cátedra más, pero no es de su semestre. Sí van a dibujar bastante, inclusive venden colores que son precisos para histología. Yo me acuerdo que los chicos llevaban solo colores para histología, que más usaban de color azul, morado, rosado, etcétera. Son los colores más básicos que van a utilizar. Y bueno, en mi experiencia yo también dibujaba bastante. ¿Tendremos más clases de histología? No, ya estas fueron las últimas porque ya se vienen más clases y pero para los otros semestres y aparte ya vamos a ingresar a presencial y trataremos de hacer un curso presencial, ya sea de inyectología o de sutura, cualquiera de los dos, en el cual también tenemos planeado que Luis nos acompañe. Pues bueno, eso, como les decía, la doctora Rosero. La doctora Rosero, ella nos hacía dibujar full, tenía un librito en el que todas las prácticas, lo que veíamos, dibujábamos. Entonces, para eso no van a tener problemas, porque sí van a dibujar bastante. Y bueno, eso chicos, espero que el semestre que viene para ustedes sea de mucho éxito. Métanle ñeque, no se rindan, no estén tristes porque sacaron mal en alguna nota o una lección, no importa. Si caen, vuélvanse a levantar una y otra vez porque así es la carrera y así va a ser siempre. Pues bueno chicos, los dejamos. Espero que pasen un lindo día. El día viernes quedamos en la clase de anatomía 1 y pues listo, ahí va a ser un extensivo. Gracias a todos chicos. Gracias, chicos. Pasen bien. Gracias.